Bien, como les decía, les dejo una entrevista que le hacen en su momento en el canal público a Alfredo Forti, el secretario de Formación, perdón, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, donde él explica este tipo de iniciativas que generaron a nivel sudamericano como nunca, por ejemplo, medidas de entendimiento mutuo, medidas de confianza que jamás se habían dado, ¿no? Recordemos que hasta la década del 80 todavía había hipótesis de conflicto entre los países sudamericanos. Yo tuve la suerte de colaborar, de participar, por ejemplo, en otro proyecto que fue extraordinario, que fue la creación de cursos de formación conjuntos para todos los civiles que trabajan en materia de defensa en Sudamérica. Esa responsabilidad cayó en la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa. Fue un programa sudamericano de formación en defensa al que participaron todos los países de la región. Eso también nunca se había dado, ¿no? La aspiración máxima que tenía el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericano era crear una identidad estratégica sudamericana. Fíjense lo ambicioso, ¿no? El horizonte que se había planteado. Que claro, cuando después llega Bolsonaro al Brasil, Mauricio Macri a la Argentina, más la caída del gobierno de Lugo en el Paraguay, digamos, hubo un recambio de esos gobiernos posneoliberales que habían facilitado esta integración, hoy suena como algo prácticamente quijotesco, a tal punto que además llega Lenín Moreno a Ecuador y termina menospreciando la sede de la UNASUR que estaba en aquel país. Hoy en día hay que tener en cuenta que los organismos hemisféricos vuelven a tener una injerencia muy fuerte. Fíjense el caso de la crisis en Bolivia, donde Almagro no brilló por la imparcialidad en el caso de Evo Morales y es un importante responsable de la aceleración de la crisis política en el vecino país, que por suerte las fuerzas populares terminaron corrigiendo ese desvío que se había dado con una fuerte injerencia de la OEA. Finalmente, lo que les quería mencionar es que es importante para los países de la región, y la Argentina está avanzando mucho en eso, en trabajar en función de las capacidades nacionales. Hay un programa muy importante que se desarrolla en nuestro país, en el Ministerio de Defensa, que es el de las capacidades nacionales, entendiendo que las capacidades son los poderes intangibles que muchas veces tiene un país, pero que tiene que ver con las capacidades navales, las capacidades antárticas, espaciales, energéticas, las capacidades de las Fuerzas Armadas, las capacidades tecnológicas. No necesariamente nuestros países tienen poderes tangibles y duros